El domingo próximo va a haber acá en la ciudad de Colonia, Santa Cena, si Dios así lo permite. Y el sábado, en Juan Lacase, también hay Santa Cena para los hermanos que se reúnen allá. Y ayer se hizo una invitación porque siempre queremos cumplir con ese mandato de Jesucristo de ir a anunciar el Evangelio, pero también enseñándole que guarden todas estas cosas, obedeciendo a la fe, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ayer se hizo una exposición de eso, la cual yo en pocas palabras voy a tratar de resumir en esta mañana, ya que tenemos que dar la oportunidad a todo. El mensaje, si usted no estuvo en Montevideo y no escuchó el vivo, no sabe qué es lo que se predicó, y si ese mensaje fue bendición, también debemos compartirlo. Ayer 2 hermanos confirmaron la voluntad de bautizarse, y entonces el sábado en Juan Lacase, a las 12 del mediodía, en la playa de Yarrúa, se va a estar realizando un bautismo, y todos aquellos que quieran estar acompañando esa práctica que el Señor nos encomendó, que como el pastor Renzo dijo, una práctica sencilla, no es con mucha pomposidad ni nada, sino es un testimonio de fe, de haber entendido el sacrificio de Jesucristo, el poder que Dios le otorgó. Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y esa potestad, dice el Padre, le había dado poder, le había dado la potestad de que fuese levantado al tercer día. Y Jesucristo ofreció su vida, pero no permaneció allí en el sepulcro, sino que fue levantado con poder y resucitó al tercer día. Y la palabra de Dios, en varios pasajes del Nuevo Testamento, nos están exponiendo cómo el bautismo que nosotros practicamos corresponde a la sepultura de Jesucristo y a su resurrección una vez que salimos de las aguas, saliendo allí a una nueva vida. Como lo hemos visto en reiteradas oportunidades, el bautismo debe ser practicado por todo el que oye y entiende y reconoce que Jesucristo es el Señor, para que nadie diga, bueno, era la opinión aislada de un discípulo o de otro. Tal vez en esta mañana podemos leer Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que pasó el día que vino el Espíritu Santo? Mire, los discípulos habían estado con Jesús 3 años y medio, presenciado todo tipo de milagros, algunos puntuales, solo por unos pocos, como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, etc. Pero habían visto hacer tantos milagros y tantas cosas. Habían visto incluso a Jesús resucitado, como lo transcribe el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles y algunos de los evangelios, donde hablan ya de esa aparición que luego Jesús hace en reiteradas oportunidades. Y a pesar de todo aquel entrenamiento intensivo que habían tenido, viendo a Jesús haciendo todos aquellos milagros y todo lo demás, un día, como yo dije hoy con el tema de la música, un día nos toca colgar la guitarra en los hombros de otra persona para que siga adelante con la guitarra, con el bajo, con la batería, con lo que sea, ¿no? Debemos dar paso a otro. Y ahora Jesús le encomienda a los discípulos, para eso los había preparado, para que fueran y predicaran el Evangelio. Pero ¿sabe qué? El conocimiento que habían adquirido, lo que habían visto y lo que habían oído no era suficiente. Necesitaban aún esperar algo. Le dijo, todas estas cosas háganlas, pero dice, no antes de esperar la promesa. Dice, y Jesús mismo dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dice, si yo me fuere, les enviaré el Consolador, el Espíritu que los va a guiar a toda verdad. Un espíritu, hermano, que hace que pasajes que uno puede conocer de memoria, sabe que yo no le puedo decir si los discípulos sabían o no de memoria
los escritos de los profetas o los escritos de Moisés, los 5 primeros libros, etcétera, etcétera. Pero hay algo que sin duda sabían todos y eran los salmos, porque los salmos eran las canciones, ¿no? Era lo que se cantaba, tal vez con un ritmo diferente y con una melodía diferente de la que nosotros cantamos, pero la letra, el contenido era eso. Y aún dentro de los salmos se profetizaba y se hablaba acerca del advenimiento de Jesucristo, de ese sacrificio entregando su vida por los pecadores y de la victoria que vendría, porque no terminó en derrota, sino que al tercer día el Señor lo levantó y aún le llama la atención a aquellos que van al sepulcro buscando encontrarlo allí. Dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerda que las mujeres fueron allí preocupadas. Dice, ¿quién habrá robado el cuerpo del Señor? Preguntándole al hortelano, dice, Señor, si tú lo has movido, ¿nos podrías decir dónde lo pusiste? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? El Señor resucitó. Hermano, muchos religiosos a veces ni siquiera querían exponerse a ser juzgados por los demás, al comentario, a la opinión de lo que otros dirían. Fue este el caso de un principal de la sinagoga que se llamaba Nicodemo. Nicodemo no aprovechó un día que Jesús estaba enseñando o sanando y levantó la mano y dice, yo tengo una pregunta. No, Nicodemo temía qué iban a decir de él sus compañeros, la gente que se reunía en la sinagoga, y por eso fue a buscar a Jesús de noche. Y Jesús le dice que no es posible, porque como el pastor ha venido enseñando el domingo pasado acá, habló acerca del llamamiento de Abraham y de cómo Dios lo llamó a irse de su tierra y de su parentela en busca de una patria, y la patria no era la Canaán terrenal, sino una patria celestial. Dios ya venía revelando esas verdades. Ahora, esa era la expectativa de los religiosos, era la expectativa de Nicodemo, pero ¿cuál es el camino y cuál es la manera de poder llegar a entrar a ese reino? Un reino que no es terrenal. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesucristo, ¿tá? Y Él se fue a preparar morada, pero la palabra de Dios dice que va a pasar el cielo, la tierra y va a descender esa Jerusalén celestial. Él se fue a preparar morada y dice, bueno, yo tengo una pregunta. Nicodemo reconoció, dice, lo llamó maestro. Maestro, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer? Yo quiero entrar. Y Jesús le dice una verdad que está totalmente vinculada al bautismo. Le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces él empieza argumentos. Cuando una persona entiende la realidad de la victoria de Jesucristo en la cruz, el beneficio que Él nos da de poder pasar de muerte a vida, porque no somos parte del pueblo de Dios, hermano, hasta que obedecemos al Evangelio. Que Dios puede hacer excepciones y un enfermo en la cama de un hospital, aquel hombre clavado en la cruz, pero estando en nuestras facultades, hermano, la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse. ¿Tá? También dice que obedezcamos, dice, porque el que cree se bautiza, dice Jesús. La mayoría sabe la mitad del verso, que dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿quién sabe cómo sigue? Será salvo. Pero ahí no hay un punto, hay una coma. Dice, más el que no creyere será condenado. Hay una diferencia, hermano, entre ser salvo y ser condenado. Y está esa diferencia, hermano, en creer en que Jesucristo es el autor y consumador de la salvación, suficiente para justificarnos, para redimirnos de todo pecado. Ahora, si creemos, obedecemos al Evangelio, dando el paso del bautismo. Y es importante, hermano, entender todas estas cosas, porque el bautismo es el primer paso
para poder recibir también esa promesa de Dios. Que Dios, reitero de nuevo, haga excepciones como la hizo cuando lo manda Pedro por primera vez a hablar a gentiles. Pedro estaba en Jope, allí en la casa de un curtidor, y tiene un éxtasis, y allí, bueno, ve esa visión que bajan los animales inmundos, bla, bla, bla. Dios lo estaba preparando para que él ya no considerara más a los gentiles como inmundos, como inferiores, como ajenos al plan de Dios, porque Jesús ya había revelado que él tenía otro rebaño al cual iba a atraer hacia sí. Entonces lo prepara en esa visión a Pedro, y Pedro fue medio resistiéndose, porque dice, van a venir a buscarte, dice, no hagas preguntas y acompaña a esos hombres que te buscan. Y se fue hasta Cesarea, y allí cuando llega, entra en casa de gentil, de un centurión romano, acompañado de familiares y de amigos, que Dios le había revelado que mandaran a buscar por Pedro que le iba a ser dicho. Y excepcionalmente Dios ahí invirtió el orden. Bautizó primero con el Espíritu Santo aquello. Y entonces Pedro vio la confirmación de Dios, de que eso era de Dios, el anuncio del Evangelio a los gentiles, y dijo, si Dios los ha bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué impide que sean bautizados en agua? Y fue y los bautizó. Después enseguida tuvo el escrutinio y la opinión de la iglesia que estaba en Jerusalén, porque gente para opinar siempre está, pero hermano, debemos obedecer al Evangelio. Y allí entonces ocurrió de esa manera. En caso del apóstol Pablo, cuando había ido a Apolo a predicarlo, estudiamos, sabe que hemos venido estudiando Hechos de los Apóstoles, y allí Apolo se va para Corinto, y en eso llega, en su segundo viaje, el apóstol Pablo, llega a Éfeso y se encuentra con unos varones que habían creído. Y el apóstol Pablo, gozoso de encontrar estos, que eran como unas 10 personas, creo, les pregunta, para ver un poquito, en ese río de Dios, como dice la canción, que está basada en un libro profético, con el ángel del Señor voy caminando y tengo el agua en los tobillos, en la rodilla, y en un momento Pablo quería ver, porque sabe que cuando hay agua uno no ve la profundidad, si hay un pozo o lo que sea, el agua queda al ras de la tierra, ¿no? Para ver en qué nivel estaba navegando aquellos hermanos. Y les pregunta el apóstol Pablo, dice, díganme una cosa, ¿son creyentes? Qué bien, han abrazado las noticias del Evangelio, se han arrepentido y se habían bautizado, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y sabe qué? No solo no lo habían recibido, dice, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice, pero entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y Juan, hermano, bautizaba, como yo ya lo expliqué, todo el ministerio de Juan transcurrió en días del Antiguo Testamento. Aunque usted lea las historias en el Nuevo Testamento, claramente la carta a los Hebreos nos enseña que un testamento entra en vigencia, se confirma una vez que muere el testador. ¿Quién es el testador? ¿Quién hace las promesas? Jesucristo. Así que con la muerte en la cruz de Jesucristo se confirma, ¿no?, el testamento. Juan vivió en días del Antiguo Testamento y gente que estaba, como lo describe proféticamente y luego lo menciona el Evangelio, asentada en una tierra de sombra y de muerte, que estaban allí viviendo totalmente desorientados, porque la palabra de Dios, hermano, desde los últimos escritos allí de Malaquías y la reedificación de Jerusalén, Ezequías y todos esos libros, como que había habido un silencio. Y la palabra de Dios, dice el Evangelio de Lucas, cuando se revela al padre Juan el Bautista, dice, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No era común, leían la letra, hermano, pero no era viva esa relación. Y Dios le revela, hermano, las cosas que estaban preparadas para su hijo, al punto de que desde el punto de vista humano, la tradición dictaba de que él siguiera el oficio de su padre, específicamente porque era levita. Entonces Juan tendría que haber servido en el templo ministrando, igual que lo hacía su padre. Pero Dios le revela que aquel niño que iba a nacer
el cual le faltó la fe para creer al Padre y por eso quedó mudo, ¿no? Era de aquel que estaba escrito que iba a preparar el camino del Señor y enderezar su senda, la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué promesa más grande? Imagínense, un viejito allí sirviendo en el templo, sin hijos, sin ninguna expectativa, haciendo un ritual más, le había tocado en suerte ministrar a él, y se le aparece el ángel del Señor y le da esa revelación. Le dice, vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser grande en la presencia del Señor porque va a preparar el camino del Señor. Y Juan, hermano, evidentemente fue llamado por Dios y comenzó a predicar, comenzó a bautizar. Y en el bautismo le decía, arrepiéntanse, porque detrás de mí viene uno que es antes que yo. Si conocemos la cronología, sabemos que Jesús era más joven que Juan el Bautista por unos meses, 6 meses menor era Jesús. Dice, ¿cómo va a ser el que viene después? Va a ser antes si había nacido después. Desde el punto de vista humano, no nos dan los números, pero ya Dios le había revelado esa preexistencia, como llama el apóstol Pedro, preexistencia de Cristo. Eso que podemos leer, fue el pasaje que usé ayer, el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, etc. Todo eso que Juan, cuando comenzó el ministerio, no lo entendía, pero cuando escribió el Evangelio, mucho tiempo después de la resurrección, de la venida del Espíritu Santo y todo lo demás, pudo llegar a entender eso que Juan ya había venido avisando. Y entonces Juan bautizaba, allí decía, arrepiéntanse, den testimonio de que están arrepentidos. ¿Cómo? Como que yo le diga, a ver, ¿quién desayunó antes de venir? Que levante la mano. Bueno, X cantidad desayunaron y otro no desayunó antes de venir. Bueno, de la misma manera, desde el punto de vista humano, podía haber preguntado, ¿quién se arrepiente? Pero no, la muestra, en vez de levantar la mano, la muestra de que creían, de que estaban arrepentidos, de que estaban dispuestos a andar en una manera diferente, era siendo bautizados. Y venían y eran bautizados por Juan. Pero un día aparece Jesucristo y vino a ser bautizado por Juan. Juan dice, de ninguna manera te voy a bautizar, yo tengo que ser bautizado por ti. Dice, no, para que toda justicia sea cumplida, para que nadie diga, yo no lo necesito. Allí Jesús fue y nos dio un ejemplo. Y pasó algo sorprendente, algo que no había pasado con ninguno de los otros que habían sido bautizados. Cuando Jesús es bautizado, al emerger del agua, se oye, dice, los cielos se abrieron, dice la palabra, y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y vio descender, dice, como quien ve descender una paloma, el Espíritu Santo sobre él. Y Dios le da una revelación que ninguno de los otros que habían vivido antes habían logrado entender. Todos los que habían vivido antes ofrecían el corderito, pero a veces cuando la macana que se habían mandado era muy grande, no les alcanzaba a convenir ir a una reunión, al tabernáculo, ofrecer una ofrenda, tórtola, palomino, cordero, lo que fuera, allí decir, bueno, estoy arrepentido. Su conciencia seguía habiendo un remordimiento en ellos y volvían una vez y otra vez y otra vez sobre obras muertas, como le llama la palabra, volviendo a interceder sobre esto. Pero ahora Dios se había provisto de un sacrificio mejor. Y ese sacrificio mejor era ese que estaba desde el principio, que dialogan juntos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el libro de Génesis, ese que desde el principio estaba, decidió entregar su vida en rescate de los pecadores y dejó su trono de gloria y de honra para nacer en un pesebre, venir y cumplir con ese ministerio, ofrendar su vida por nosotros, con el poder que el Padre le había dado de ser levantado al tercer día. Y así sucedió, y entonces, por primera vez en la palabra, todavía en días del Antiguo Testamento,
Ya el Espíritu le revela a Juan, dice, ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando oyeron esto, porque Jesús todavía no tenía discípulos, cuando oyeron esto, 2 de sus discípulos que estaban allí lo escucharon y lo siguieron. Le preguntaron, maestro, ¿dónde mora? Y así empieza el Señor a reclutar diferentes discípulos. Uno va y le dice al hermano, otro va y le dice al amigo. Y así, hermano, se va conformando este grupo de discípulos. El discípulo es un aprendiz, pero es un aprendiz, fíjese que si acá alguien viniera, por ejemplo, Elijah practica todos los días de lunes a viernes, 1 hora por día, música. ¿Con qué propósito? Con un día venir y sentarse y tocar él, o pararse y tocar él. El discípulo, hermano, es lo mismo. No estamos aprendiendo nomás para absorber conocimiento. Venimos acá a escuchar la palabra de Dios para luego poder ponerla en práctica, poder enseñársela a otra, poder transmitirlo a otros. Yo recuerdo, gracias a Dios, una de las mejores cosas, antes una de las buenas cosas que tenía, la vista ahora la he ido perdiendo, pero la memoria por ahora no la he perdido. Tengo una memoria bárbara. ¿Ah? Yo me acuerdo, yo tendría 3, 4 años de las reuniones que se hacían en La Boca, me acuerdo de las reuniones de 4 años, me acuerdo de las reuniones que se hacían en Fomento, me acuerdo de la casa de Lita y Luis en Fomento, le estoy hablando muchísimos años atrás, me acuerdo de los bautismos, en Juan la Casa ya todavía había un espigón que se caminaba ya hasta la punta, de mi padre con el acordeón, bautismo en todas partes. Un día me tocó a mí ser niño, un día me tocó a mí también ser bautizado. Y ahora, hermano, me toca a mí enseñarle a otro, transmitirle a otro lo mismo que yo recibí, como dice Pablo en Corintios cuando instituye la cena al Señor. Les transmito lo mismo que yo recibí de Dios. Bueno, para que puedan andar en una esperanza real, no una esperanza basada en nuestra propia expectativa, no fundamentada en nuestras obras, porque si no estaríamos un rato salvo, un rato perdido, y vuelta y media hacemos un comentario, una mirada, levantamos la voz, escuchamos lo que no corresponde. Hay montones de maneras en las que nosotros estamos desoyendo la voz de Dios en muchas oportunidades. Pero hermano, qué bueno es saber de que en Jesús nosotros somos justificados del vino y pagó el precio, pagó toda nuestra... herido fue por nuestras rebeliones. Cuando sabemos que tenemos que hacer algo, igual no lo hacemos. Esas son las rebeliones, ¿no? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aún como lo ha enseñado también el pastor Renzo, ese poder sanador que hay en poder compartir dignamente de la cena del Señor, porque también el encabezado dice, tomando la cena del Señor indignamente, dice, por lo cual hay muchos que duermen, etcétera, etcétera. Y hermano, todos estábamos bajo maldición y todos estábamos condenados. Y yo les decía ayer que en Juan la Casa hay un muchacho que yo conocía, trabajó conmigo, llegó a comer en la mesa conmigo y todo lo demás. Y ese muchacho dio unos pasos errados y terminó preso y terminó siendo, no sé si unos dicen que tuvo un ataque al corazón, otros que lo mataron, porque, bueno, como sea, tenía una sentencia, pero esa sentencia se interrumpió. ¿Cómo se interrumpió esa sentencia? Por la muerte. Y hermano, hay una sentencia que pesa sobre la vida de cada uno, y esa sentencia es interrumpida, hermano, cuando uno puede doblegarse a la voluntad de Dios, dar el paso de fe, se bautiza y dice, somos sepultados con Cristo para resucitar con Él a una nueva vida. Hay 2 pasajes claritos en Romanos y Gálatas, pero yo no quiero extenderme, solo voy a leer ahora el discurso de Pedro acá para que vea un poquito lo que pasó el día de Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo allí, se lo resumo, es capítulo 2, versículo 14 que vamos a leer, estaban allí unánimes como 120 reunidos en un aposento alto esperando la promesa de Dios. De repente hubo un estruendo muy fuerte
y le fueron repartidos lenguas como de fuego, y cada uno comenzó a hablar en nuevas lenguas. Y hecho el estruendo, se acercó gente que estaba en Jerusalén, gente que había de todas nacionalidades, describe la palabra, y estaban sorprendidos porque cada uno escuchaba la predicación en su propia lengua. Así que Dios hizo un milagro extraordinario, y allí se para Pedro, que no había preparado un mensaje para ese día. Estaba orando, esperando la promesa, pero cuando vino el Espíritu Santo, Dios le abrió el entendimiento y pudo comprender todos aquellos pasajes que él sabía de antemano. Entonces, poniéndose en pie, con los 11 alzó su voz y habló diciendo: varones, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, los 120 que estaban allí reunidos, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Toda esa gama etaria estaba allí, jóvenes, ancianos, niños, presenciando y participando de estas cosas, porque la salvación de Dios, hermano, no hace distinción de personas. Si uno doblega su corazón, el Señor lo toca, como tocó a Samuel cuando era un niño de unos 5 años que fue llevado allí a vivir a la casa de Elí. El Señor no hace distinción. Si abre el corazón, hermano, el Señor lo toca y se cumple esta palabra. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días que comenzaron en Pentecostés, pero que esa promesa permanece hoy. Ese bautismo, dice, del agua, el que no naciere del agua y del Espíritu, dice la palabra. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Déjeme avanzar un poquito, así no me extiendo demasiado. Versículo 37. Usted después léalo todo en su casa, vea los salmos de David, etcétera, que señalaban el tiempo que estaban viviendo allí y la respuesta de Dios habiendo resucitado a Jesucristo, etcétera, etcétera. Dice el versículo 2:37 de Hechos de los Apóstoles: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ve, hermano, que esto es un conjunto que Dios a veces en su sapiencia decide hacerlo en otro orden, pero establece aquí un orden. El orden de creer, de ser bautizado, para que también se cumpla la promesa. Pedro estaba diciendo, esta promesa no es solo para los 120 que estamos acá, es para todo aquel que oye la palabra, para los que están cerca y para los que están lejos. Imagínese, hermano, más lejos que nosotros, lejos geográficamente, lejos también en el tiempo, pero esa promesa permanece hoy para nosotros. Y esa interrogante, que este pueblo arrepentido, reconociéndose pecador, porque ¿sabe qué, hermano? Hay una breve historia de un suceso, no es una parábola, un accidente que ocurrió un día de Jesús. Una torre se derrumbó y mató a un montón de personas, la torre de Siloé. Y era el comentario: ¿viste el accidente que pasó? Jesús le pregunta y dice: ¿ustedes piensan que esos hombres eran más pecadores que ustedes? Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y yo le pregunto, cuando Pedro le dice: varones, hermanos, de todos los moradores de Jerusalén, ustedes son culpables de la muerte de Jesucristo y todo lo demás, yo le pregunto, igual que preguntó Jesús,
¿Cree que nosotros somos menos culpables que ellos? Por nuestros pecados, Él fue herido, molido por nuestras rebeliones y ofreció su vida. Somos igual. Por eso, hermano, también debemos ser movidos a actuar, a no permanecer allí indiferentes. Es decir, hermanos, ¿qué haremos? Preguntan. Bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta acá, hermano, la predicación lo dejo con el pastor Renzo, que no sé cómo va a disponer, si va a invitar a las personas a ir a Juan Lacase. Lo dejo acá en las manos de él, que Dios esté dirigiéndolo.